amigos, estamos en Leyendo Cuentos Contando Historias. Soy Luis Felipe Cruz. En el video anterior les compartí la lectura de un cuento de Jorge Luis Borges, La Intrusa, un cuento en el que dos hermanos comparten una mujer que lo que hace es alejarlos y por lo tanto ellos deciden sacrificarla. Bueno, curioseando entre libros encontré este cuento que les voy a compartir hoy, la lectura de un cuento que se llama Los Intrusos, de una escritora argentina, Marta Mercader, en la cual ella narra los mismos eventos pero desde el punto de vista de Juliana y narra más a detalle la triste historia de Juliana Burgos. Espero lo disfruten y no se olviden, si no se han suscrito al canal, suscribirse. Primer capítulo. Nunca sabré si fue la hermana o la sobrina de Juliana Burgos quien le contó la historia a Catalina Lamela. Tampoco hay que descartar la hipótesis de que hubiera sido una hija de Juliana. Cuando quise averiguarlo, ya era tarde. Catalina Lamela era una allegada de mi familia paterna. Mis mayores casi nunca se molestaban en visitarla, y éramos los chicos los encargados de darnos una vuelta por su casa para llevarle frutas o dulces, con los que aquellos creían mitigar su desatención. Parece ser que un desliz de juventud fue la causa de la discreta penumbra en que transcurrieron los últimos 60 o 70 años de su vida. Para decir lo suyo, que nunca coincidía con lo ajeno, Catalina no utilizaba más que las palabras necesarias, que siempre son pocas. Entre estas, incluía sin pudor las llamadas malas palabras. Mis tías más estiradas la tildaban de vieja loca. Catalina parecía agradecer mis parloteos cuando yo caía por su casa, llena de muebles demasiado grandes, de begonias y helechos sofocantes y de grotescos muñecos en papel maché que ella misma modelaba y pintaba. Mientras yo comía sin parar tortitas de manteca que eran la especialidad de una criada hermética, heredada y antigua como sus muebles, le contaba todo lo que reputaba contable, con la intención de distraerla de sus erráticos dolores. Su marginalidad no dejaba de encantarme, como a la de una pequeña estación ferroviaria en desuso invadida por la maleza. Una tarde del verano del 48, se me ocurrió repetirle algo, a pesar de que no era un tema apropiado para una charla entre señoritas, que había escuchado la noche anterior en una reunión inesperada. Un ex policía que tocaba el violín, Atilio o Santiago Dabove, no recuerdo bien, había narrado la historia de dos orilleros de Turdera que compartían una misma mujer, la Juliana Burgos. Otro de los contertulios, un escritor de palabra vacilante, no muy conocido pero de gran futuro, según opinaron algunos entendidos, le expliqué, había declarado que el tal Dabove le acababa de regalar un tema para un cuento perfecto, o un tema perfecto para un cuento. ¿Dijiste Juliana Burgos?, me preguntó entonces Catalina, incorporándose en su hamaca de esterilla. A ver, contá. Yo también conocí una Juliana Burgos. Mejor dicho, conocí a su hermana, la Jesusa. Repetí sin omitir detalle y asimismo sin arte lo que Dabove había contado. Hay cosas que ese de adobe o como se llame dejó entre el tintero, afirmó Catalina. ¿Cómo lo sabe? Te digo, la gente macanea mucho. No fue como vos decís. La propia Jesusa me habló de la vida y de la muerte de Juliana. Un calvario. ¿Dónde la conoció a esa Jesusa? ¿Usted anduvo por Turdera? Yo anduve por muchos lugares, mija. Presentí tanta carga, tanto tumulto de recuerdos prohibidos en esa frase, que la curiosidad sobre su vida anuló momentáneamente
la que sentía por la otra versión de la historia de Juliana. Pero la discreción, virtud que puede no ser más que pusilanimidad, inhibió otras inquisiciones. Acepté una taza de té, le pedí la receta de las tortitas. Nuestra charla se ramificó y solo cuando estuve en la puerta a punto de despedirme, retomé el hilo. ¿Y cómo fue lo de Juliana Burgos? Venite cuando quieras, contestó, y te cuento todo. Pasó mucho tiempo antes de que yo cayera de nuevo por allí. Regresé demasiado tarde. Catalina estaba muy desmejorada. Se dormía en cualquier posición y confundía el nombre de los parientes vivos con el de los muertos. Llegó a preguntarme: ¿vos sos la hija de Malvina o de Corina? Por eso, cuando me animé a interrogarla a boca de jarro sobre la identidad de Jesús Burgos y su relación con ella, me respondió con vaguedades, pero también con algunas escasas y certeras palabras, como en sus mejores épocas. Al poco tiempo, a mediados del 49, Catalina Lamela murió, nonagenaria, en la ciudad de La Plata. Con sus palabras y sus pistas he recompuesto una historia ajena. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de nuestras antepasadas, las mudas milenarias. Lo haré con probidad, aunque ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. Segundo capítulo. Juliana Burgos nació en un rancho de las afueras de Morón, como sus 10 hermanos. Habrá sido cuando las tropas de Mitre marchaban al Paraguay. Era la mayor de las hembras. A su padre no lo conoció. Al cumplir 13 años, su madre se la entregó a un señor a cambio de algunos pesos que ella nunca vio. Le dijeron que se la llevaban a Turdera para trabajar de sirvienta. Entró con miedo en el caserón de ladrillo sin revocar, que le pareció enorme. Sus 2 patios se le figuraron un lujo a ella, que había compartido una pieza con un enjambre humano. El dueño de la casa se llamaba Cristian Nielsen y tenía el pelo y la barba color zanahoria. Don Cristian vivía con un hermano bastante menor, Eduardo, tan alto y tan pelirrojo como él, que se fue sin saludar apenas llegaron. Aquel parecía hecho a tajo de hacha, en dura madera, una figura de cera. Su cara le recordó la de algunos santos por lo linda. Después de enumerarle sus nuevas obligaciones, don Cristián la empujó sobre un catre y tras varios intentos la desvirgó. Juliana sufrió menos el dolor que la decepción. Mientras se alejaban del rancho, ella había fantaseado que ese hombre que la llevaba en ancas de un oscuro bien aperado era el padre que le hubiera gustado tener. Don Cristián se metía en su catre de vez en cuando Eduardo no estaba. Por lo demás, la dejaba tranquila para que hiciera la comida y lavara y planchara. Solo le dio unos sopapos una vez que se le quemó el puchero. Era hombre de cuidar el centavo aunque le gustara comer bien. En esa casa siempre había azúcar y fideos y buena carne y algunas veces hasta queso y dulce de membrillo. Juliana engordó y adquirió curvas de mujer. Eduardo lo reconoció en voz alta, mientras ella le cebaba mate en el segundo patio, una tardecita de primavera, y Juliana sonrió. Le había parecido casi un piropo. Los Nielsen eran troperos y cuarteadores, y salían a menudo con su carreta. Después la Juliana se enteraría de su fama de cuatreros y tahúres. Cuando se quedaba sola, soñaba despierta el mismo sueño. Con sus alpargatas nuevas salía corriendo y no paraba hasta llegar a su rancho,
y todos la abrazaban y se admiraban de lo que había crecido. El recuerdo de sus hermanitos la hacía lagrimear, ni digamos el de su madre. Buscaba entre sus petates la crucecita que le había regalado al despedirse y la besaba. Pero nunca se animó a escaparse. Juliana no era una mujer decidida como la lujanera. Todos los viernes, de puro aburrida, lustraba con ceniza las monedas de plata de las rastras de los Nielsen. Y los sábados, con el pretexto de barrer el patio de baldosa colorada, se divertía mirando de reojo a Eduardo, que de bombacha blanca, corralera y pañuelo al cuello, se calaba el chambergo y ensayaba poses de forajido frente al espejo del ropero. Al rato era Cristián el que aparecía con el atuendo rumboso de los sábados, la daga de hoja corta asomando en el cinto, y se admiraba en la luna. Satisfechos con su estampa, ambos hermanos se iban al boliche. Volvían borrachos. A veces dormían la mona, endomingados y todos en cualquier parte, incluso en el zaguán. Otras veces el alcohol pendenciero desataba la lengua de Eduardo, que sobrio no osaba desacatarse ante el mayor, y discutían en la pieza con la puerta cerrada hasta que los gritos se convertían en sollozos y susurros. Más de una vez el inesperado remate de estas curdas fue una paliza propinada a Juliana. Cuando al día siguiente Cristián emergía desencajado y con ojeras, o Eduardo caminaba como arrugado, la Juliana, tragándose el rencor, pensaba quién te ha visto y quién te ve, pero se cuidaba de mostrarse retobada o solícita y cebaba el mate como si tal cosa. Los Nielsen no eran gente de admitir ante extraños ninguna debilidad. Al caballo, el apero, la daga, la rastra y las espuelas, Cristián decidió añadir un lujo más. Le compró un vestido de colores y un collar de cuentas de vidrio a la Juliana y la llevó a una fiesta. El baile fue en un conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados, y en ese barrio modesto, donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no parecía fea. Cristián bailó alguna polca o ranchera con ella. Esa noche bastaba que alguien la mirara para que Juliana sonriera. Esa noche Juliana pensó que su suerte había mejorado. Mientras tanto, Eduardo, acodado en el mostrador, se dedicaba a la grapa. Muy pocos días después emprendió un viaje a Arrecifes por no sé qué negocio. A su vuelta llevó a la casa a una muchacha que había levantado por el camino y a los pocos días la echó. Se hizo más hosco. Se emborrachaba solo en el almacén. Cualquiera podía advertir que estaba celoso. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristián atado al palenque. En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. Juliana iba y venía con el mate. Cristián le dijo a Eduardo: yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana. Si la querés, usala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristián se levantó y se despidió de Eduardo, no de Juliana. Los hombres no se despiden de las cosas. Juliana tampoco sabía qué hacer. Imaginó el frío placer de hundir el acero en la espalda de Cristián, pero la daga quedó en el cinto del hombre, que montó a caballo y se fue al trote, sin apuro. Desde ese día soportó alternativamente el peso de Cristián y de Eduardo. Nadie le había enseñado que eso también podía ser fuente de placer, y ella no tuvo nunca ocasión de descubrirlo por sí misma. Cerraba los ojos, abría las piernas y esperaba que todo acabase lo antes posible. Pero no le daba lo mismo uno que otro. Eduardo había resultado un pelele, un don nadie,
Un si te he visto no me acuerdo. El que no tenía perdón era Cristián. Las discusiones entre los Nielsen arreciaron. Las riñas eran por una partida de truco o por la venta de unos cueros o por nada. El barrio tal vez supo con fruición adelantada que ese triángulo prefiguraba una pedestre tragedia. Una tarde en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por el primor que se habían agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristián. Juan Iberra habrá tenido sus razones. Lo cierto es que acusó recibo de injuria. Así Eduardo aumentó su fama entre el compadraje. A él, sin embargo, le importaba más la opinión de su hermano que la de todos los orilleros de la Costa Brava. Un día le mandaron a la Juliana sacar 2 sillas al primer patio y no aparecer por ahí, porque tenían que hablar. Ella se fue a su cuarto a rumiar su soledad. Al rato la llamaron, le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía. A ella le importó no olvidar el rosario de vidrio, la crucecita que le había dejado su madre y las baratijas regaladas por Cristián, que alguna vez la habían hecho feliz. Sin explicarle nada, la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso viaje. Había llovido, los caminos estaban muy pesados y serían las 3 de la mañana cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. Los Nielsen quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales, a la ropa sucia y sin planchar, a las comidas fáciles. Pero en esa casa faltaba algo, además de la comodidad. Para Juliana, el burdel fue escuela de negras enseñanzas sobre la condición humana. Allí terminó de aprender la infinita gama de perversiones que se pueden mentar con lenguaje soez. El efímero placer, pocas veces a su alcance, no compensaba la maldad del mundo, demasiado compleja para su orfandad. Lo que no le habían hecho los Nielsen se lo hizo alguien irreconocible. Un aborto o varios mediante agujas curanderas, quizás alguna hija que la sobrevivió, fueron sus nuevas experiencias. Allí por primera vez supo que se quería morir. Poco antes de fin de año, el menor de los Nielsen dijo que tenía que hacer algo en Morón. Cristián lo siguió, conocía de sobra sus maniobras. En el palenque de la casa que sabemos, reconoció al overo de Eduardo. Entró. Adentro estaba el otro, esperando turno. Para desbaratarle el juego, le dio a entender que él también había visitado varias veces el lupanar. De seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano, le dijo, canchero. Habló con la patrona y con unas monedas que sacó del tirador cerró el nuevo trato. Antes de regresar a Turdera, Juliana obtuvo permiso de la madama o de Cristián, esto Catalina no lo podía saber, para llegarse hasta su rancho o hasta otro sitio y encomendarle a alguien, una tía o una hermana, el cuidado de su hijita. Habrá sido entonces cuando habló algunas palabras, las necesarias, que siempre son pocas, para insinuar la intención de manejar su destino. Y partieron sin perder más tiempo. La Juliana iba con Cristián. Eduardo espoleó el overo para no verlos. Una de las pupilas, al saber que la Juliana regresaba con los Nielsen, le había dicho: «Tenés suerte, hermana». Pero casa y comida y solo 2 hombres no elegidos en lugar de 10 extraños por día no era nada para quien alguna vez secretamente
había anhelado el amor, aunque fuera con tenue gesto, como brecha que permitiera colarse la esperanza. Los Nielsen volvieron a lo que ya se ha dicho. Para no enfrentarse, los hermanos desahogaban su exasperación con ajenos, con un desconocido, con los perros, con la Juliana, que nunca sería solución. Sin embargo, una mujer es un buen pretexto para descargar tensiones sin desnudar el alma, alternativamente y luego simultáneamente, hasta que uno se atreve a tocar al otro. Entonces se prescinde del pretexto. Una tardecita de domingo de finales de un marzo empecinado en prolongar el verano, Eduardo volvió del almacén y lo encontró a Cristian unciendo los bueyes. Cristian le dijo: «Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo de Pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca». El comercio de Pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas, después por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. Orillaron en un pajonal. Cristian tiró el cigarrillo que había encendido y dijo sin apuro: «A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas». Se abrazaron temblando. Ya no les importaba disimular su vínculo secreto al aire libre. Nadie sabrá si alguna vez Cristian reveló a su hermano los detalles que precipitaron el último acto. Sabiamente elegida, gracias a la Universidad del Lupanar, la palabra exacta, la que a su juicio le otorgaría la libertad de elegir su venganza al mismo tiempo que su muerte, la Juliana había levantado por primera vez la cabeza y había afirmado: «Eduardo Nielsen es un manflora. En Morón lo sabe todo el mundo». «¿Qué estás diciendo, deslenguada?», habrá preguntado Cristian. De pie frente a la muchacha, ese hombre temido por el barrio y que probablemente debía alguna muerte, no podía creer que una cualquiera desbaratara de un solo golpe el amor propio familiar, tan cuidadosamente apuntalado. «Y usted también», gritó Juliana. «Sí, usted también, manflorón». Cristian sacó el cuchillo y ahí nomás la sacrificó. Marta Mercader en El hombre de mi corazón, Sudamericana, Buenos Aires, 1989. Bueno amigos, ¿qué tal les pareció? Por favor dejen sus comentarios para saber qué tal les ha parecido esta nueva versión de la historia de los Nielsen y Juliana Burgos. Ya lo saben, si no están suscritos todavía al canal, suscríbanse, dejen un me gusta, no olviden compartir el cuento. Los espero la próxima.